Al principio, antes de que el tiempo comenzara a contar las horas, antes de que la luz se separara de la oscuridad y mucho antes de que los dioses pisaran suelo alguno, solo existía el caos. Era un vacío insondable, una confusión de materia y espíritu flotando en la nada, una boca abierta al abismo donde no había arriba ni abajo. Pero el caos no podía permanecer estéril para siempre. De esa oscuridad profunda surgió la primera realidad sólida, Gea, la madre tierra, la de ancho pecho, el cimiento seguro de todo lo que vendría después. Ella era la vida en potencia, la montaña y el valle. Y en las profundidades de esa tierra, tan lejos de la superficie como la superficie lo está del cielo, se formó el Tártaro, una prisión brumosa y terrible. Y para que la vida pudiera moverse, surgió Eros, el amor primigenio, la fuerza de atracción que permite la creación. Sola, Gea engendró a su igual para que la cubriera por completo, Urano, el cielo estrellado. Urano se tendió sobre Gea, y de esa unión sagrada entre la tierra y el cielo nacieron las primeras razas. Primero, los titanes, seres de inmenso poder y pasiones profundas. Océano, el río que circunda el mundo. Hiperión, el fuego astral. Nemósine, la memoria. Y el más joven y astuto de todos, Cronos. Pero Gea también dio a luz a monstruos, los cíclopes, gigantes de un solo ojo forjadores del trueno, y los hecatónquiros, seres de 100 manos y 50 cabezas, cuya fuerza era capaz de triturar montañas. Urano, sin embargo, era un padre cruel, horrorizado por la monstruosidad de sus hijos y temeroso de su poder, no les permitía ver la luz. A medida que nacían, los empujaba de vuelta al vientre de Gea, enterrándolos en las profundidades de la tierra. Gea, pesada y dolorida, gimiendo bajo la presión de llevar a sus hijos aprisionados dentro de sí, tramó un plan terrible. Creó un metal desconocido hasta entonces, el acero gris, y forjó una gran hoz con dientes afilados. Llamó a sus hijos titanes y les pidió venganza. Todos temblaron de miedo ante la inmensidad del cielo, excepto el joven Cronos, quien tomó la hoz y aceptó el encargo. Esa noche, cuando Urano descendió deseoso de cubrir a la tierra, trayendo consigo el manto de la noche, Cronos salió de su escondite. Con la mano izquierda sujetó a su padre y con la derecha, blandiendo la enorme hoz, le cortó los genitales y los arrojó con fuerza al mar agitado. Urano aulló de dolor y se separó de la tierra para siempre, dejando espacio para que el mundo respirara. De las gotas de sangre que cayeron sobre Gea, nacieron las furias, encargadas de castigar los crímenes de sangre, y los gigantes. Pero lo que cayó al mar, la carne inmortal de Urano, flotó sobre las olas creando una espuma blanca y densa. De esa espuma, en las costas de Chipre, emergió una doncella de belleza insoportable, Afrodita, la diosa del deseo, acompañada por el mismo Eros. Con el cielo destronado, Cronos tomó el control del universo. Liberó a sus hermanos titanes, pero volvió a encerrar a los cíclopes y a los hecatónquiros en el Tártaro, temeroso de su fuerza bruta. Cronos se unió a su hermana Rea y comenzaron lo que los hombres llamarían después la Edad de Oro, un tiempo sin leyes ni castigos, porque no eran necesarios. Pero la sombra de la maldición de su padre Urano pesaba sobre él. Urano le había profetizado que él también sería destronado por uno de sus propios hijos. La paranoia comenzó a devorar la mente de Cronos. Cada vez que Rea daba a luz, Cronos tomaba al recién nacido y sin piedad se lo tragaba entero, confinándolos en su estómago divino donde vivían atrapados pero inmortales. Así devoró a Hestia, a Deméter, a Hera, al implacable Hades y al sacudidor de la tierra, Poseidón. Rea, loca de dolor al ver desaparecer a sus hijos uno tras otro, suplicó ayuda a sus padres, Gea y Urano, cuando estaba a punto de dar a luz a su sexto hijo. Siguiendo su consejo, se fue a la isla de Creta y dio a luz en secreto en una cueva profunda del monte Ida. Allí nació Zeus. Rea volvió con Cronos y le entregó una gran piedra envuelta en pañales.
El rey de los titanes, cegado por su propia desconfianza, no la examinó. Tomó el bulto y se lo tragó de un golpe, creyendo haber eliminado a su último rival. Pero Zeus estaba vivo. En Creta, el niño fue amamantado por la cabra Amaltea y protegido por los curetes, guerreros que golpeaban sus escudos con las lanzas y gritaban frenéticamente cada vez que el bebé lloraba, para que Cronos, desde su trono en las alturas, no escuchara el llanto del futuro rey. Zeus creció rápido, fuerte y lleno de sabiduría y astucia. Cuando alcanzó la madurez, buscó a la titánide Metis, la prudencia, quien le dio una pócima emética. Zeus, disfrazado, logró que Cronos bebiera la mezcla. El gran titán comenzó a convulsionar y en un esfuerzo titánico vomitó primero la piedra y luego, uno a uno, a los hijos que había devorado. Salieron ya adultos. Ilesos y ardiendo en deseos de venganza, Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia se unieron a Zeus. La guerra era inevitable. Se establecieron dos bandos. Los dioses jóvenes se fortificaron en el monte Olimpo. Los titanes, liderados por Cronos y el poderoso Atlas, se asentaron en el monte Otris. Durante 10 largos años, la guerra, la titanomaquia, sacudió los cimientos del cosmos, pero ningún bando lograba la victoria definitiva. La tierra retumbaba y el cielo parecía a punto de colapsar. Gea, siempre sabia, le dijo a Zeus que no ganaría a menos que liberara a los que Cronos había encarcelado en el Tártaro. Zeus bajó a las profundidades, mató a la carcelera Campe y liberó a los cíclopes y a los hecatónquios. En agradecimiento, los cíclopes, herreros inigualables, le dieron a los dioses sus armas de poder. A Zeus le entregaron el trueno, el relámpago y el rayo, armas de destrucción masiva. A Poseidón le forjaron el tridente, capaz de sacudir la tierra y los mares. A Hades le dieron un casco de oscuridad que lo hacía invisible. Con estas armas y la fuerza bruta de los hecatónquiros, que arrojaban rocas de 300 en 300, los olímpicos lanzaron su asalto final. El cielo ardió. Los rayos de Zeus volaban sin cesar, fundiendo la tierra. Los mares hervían por la furia de Poseidón. Los titanes, cegados y bombardeados, fueron finalmente superados. Zeus los encadenó y los arrojó al Tártaro, lo más profundo del inframundo, poniendo a los hecatónquiros como sus guardianes eternos. Solo Atlas recibió un castigo distinto. Fue condenado a sostener sobre sus hombros la bóveda del cielo por toda la eternidad, en el extremo occidental del mundo, para que el cielo y la tierra no volvieran a unirse jamás. Con la victoria en la mano, los 3 hermanos varones echaron suertes en un yelmo para repartirse el dominio del cosmos. A Zeus le tocó el cielo y el aire, convirtiéndose en el rey de los dioses y señor del Olimpo. A Poseidón le correspondió el vasto mar y todas las aguas. A Hades le tocó el mundo subterráneo, el reino de los muertos, un lugar de sombras y silencio del que rara vez saldría. La tierra, Gea y el Olimpo quedaron como territorio común para todos. Así comenzó la era de los olímpicos. Establecieron sus moradas en los picos nevados del monte Olimpo, en palacios de luz construidos por Hefesto, el dios herrero que nacería después. Allí vivían, bebían néctar y comían ambrosía, el alimento que garantizaba su inmortalidad y mantenía el licor dorado fluyendo por sus venas en lugar de sangre. Pero el mundo estaba aún vacío de criaturas inteligentes que pudieran admirar su grandeza. Fue entonces cuando entró en escena un titán que había luchado del lado de Zeus, un pensador previsor llamado Prometeo. Prometeo y su hermano Epimeteo recibieron el encargo de poblar la tierra.
Epimeteo, atolondrado y rápido, comenzó a repartir dones entre los animales. A unos les dio velocidad, a otros garras, a otros alas, a otros pelaje grueso para el invierno. Fue tan generoso que cuando llegó el momento de crear al ser humano, ya no quedaban dones físicos para protegerlo. El hombre estaba desnudo, descalzo y sin armas naturales. Prometeo, que amaba a esta nueva creación a la que había modelado con barro y lágrimas, decidió que debía darles algo superior. Los hizo caminar erguidos para que pudieran mirar a las estrellas como los dioses, y les dio el fuego de la inteligencia y las artes. Pero Zeus, el nuevo rey, miraba a la humanidad con recelo. Exigía sacrificios y sumisión. En una disputa en Mecona, sobre qué parte de un animal sacrificado debía ofrecerse a los dioses y cuál podían comer los hombres, Prometeo engañó a Zeus, cubrió los huesos pelados de un buey con grasa apetitosa y escondió la buena carne bajo el estómago repugnante del animal. Zeus eligió la grasa brillante y al descubrir los huesos debajo, su ira fue terrible. Como castigo, negó a los hombres el fuego terrenal, dejándolos tiritar en la oscuridad de la noche. Prometeo no podía ver sufrir a sus protegidos. Subió sigilosamente al Olimpo, encendió una antorcha en el carro del sol, o según dicen otros, robó una brasa del taller de Hefesto y la bajó a la tierra escondida en una caña hueca. El hombre recuperó el fuego y con él la capacidad de forjar, cocinar y sobrevivir. Al ver las hogueras brillar en la tierra, Zeus comprendió que había sido burlado de nuevo. Su venganza sería doble, una para el ladrón y otra para los beneficiarios. A Prometeo lo mandó encadenar a una roca en las montañas del Cáucaso. Allí, un águila gigante, hija de los monstruos Tifón y Equidna, bajaba todos los días para comerle el hígado. Como Prometeo era inmortal, su hígado se regeneraba cada noche, solo para ser devorado nuevamente al amanecer, en un ciclo de agonía sin fin. Pero para la humanidad, Zeus preparó un castigo más sutil y venenoso. La primera mujer, Hefesto la modeló con arcilla, dándole una belleza comparable a las diosas. Atenea la vistió con ropas plateadas y le enseñó a tejer. Afrodita derramó gracia sobre su cabeza y deseo doloroso en su cuerpo. Hermes le dio una mente de perra y un carácter engañoso, y también le dio voz y nombre, Pandora, que significa todos los regalos. Zeus la envió como regalo a Epimeteo, el hermano de Prometeo, aunque Prometeo le había advertido que nunca aceptara un regalo de Zeus olímpico. Epimeteo quedó prendado por la belleza de Pandora y la recibió en su casa. En la casa de Epimeteo había una gran jarra, que mal traducida llamamos caja, que contenía todos los males, las enfermedades, la vejez, la locura y el vicio, cosas que hasta entonces la humanidad no conocía. Pandora, vencida por la curiosidad que los dioses habían puesto en ella, levantó la tapa. En un instante, una nube negra de plagas salió volando para dispersarse por todos los rincones de la tierra. Los hombres, que antes vivían sin fatiga ni dolor, se vieron asediados. Pandora, asustada, cerró la tapa de golpe, pero ya era tarde. Solo una cosa quedó atrapada en el borde de la jarra: la esperanza. Por eso dicen que por mucho que sufra el hombre, la esperanza nunca lo abandona del todo, pues sigue guardada en casa. Mientras la humanidad lidiaba con su nueva condición mortal y sufrida, en el Olimpo se consolidaba la familia divina. Zeus gobernaba, pero su reinado no era tranquilo. Su esposa y hermana, Hera, diosa del matrimonio y la familia, sufría constantemente por las infidelidades del rey. Zeus, que no conocía límites en su deseo, perseguía tanto a diosas como a mujeres mortales,
engendrando una descendencia interminable. Uno de los nacimientos más extraordinarios fue el de Atenea. Zeus había dejado embarazada a Metis, pero Gea le advirtió que el hijo de Metis sería más poderoso que él. Zeus, repitiendo el error de su padre, pero de forma distinta, se tragó a Metis entera. Tiempo después, un dolor de cabeza insoportable martirizaba a Zeus. Pidió a Hefesto que le abriera el cráneo con un hacha para aliviar la presión. De la herida abierta saltó Atenea, ya adulta, vestida con armadura completa y lanzando un grito de guerra que hizo temblar el Olimpo. Se convirtió en la diosa de la sabiduría, la estrategia militar y la hija favorita de Zeus, la única a quien le confiaría su rayo. No todos los hijos eran tan afortunados. Hefesto, hijo de Hera, algunos dicen que ella lo concibió sola por celos de Atenea, nació tan feo y deforme que su propia madre lo arrojó del Olimpo. Cayó durante un día entero hasta aterrizar en el mar, quedando cojo para siempre. Sin embargo, su habilidad para crear belleza a través del fuego y el metal lo hizo indispensable, siendo readmitido más tarde como el arquitecto y joyero de los dioses. También estaban los gemelos, Apolo y Artemisa, hijos de Zeus y la titánide Leto. Hera, furiosa por los celos, prohibió que cualquier tierra firme bajo el sol diera refugio a Leto para dar a luz. La pobre Leto vagó por el mundo hasta encontrar la isla de Delos, una isla flotante que técnicamente no era tierra firme. Allí nacieron los gemelos, Apolo, dios de la música, la profecía, la curación y el sol, un ideal de belleza masculina, y Artemisa, la diosa virgen de la caza, la luna y protectora de los animales salvajes y las doncellas. La corte celestial se llenaba de intrigas. Ares, hijo legítimo de Zeus y Hera, encarnaba la sed de sangre y la violencia de la guerra, despreciado a menudo por su propia familia, pero amado por Afrodita, quien, aunque estaba casada con el cojo Hefesto, buscaba el lecho del dios de la guerra. Hermes, hijo de Zeus y la ninfa Maya, nació en una cueva, y siendo solo un bebé de un día, escapó de su cuna, robó el ganado de su hermano Apolo y creó la primera lira con un caparazón de tortuga. Su astucia le ganó un lugar como el mensajero de los dioses, el dios de los ladrones, los comerciantes y el conductor de las almas al inframundo. Pero de todas las historias divinas de aquellos primeros tiempos, una marcó el ciclo de la vida en la tierra para siempre, el rapto de Perséfone. Perséfone era la hija de Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad de la tierra. La joven doncella jugaba en un prado de Sicilia, recogiendo flores, cuando vio un narciso de extraña belleza. Al tirar de él, la tierra se abrió en una grieta profunda, y de ella surgió Hades en su carro negro tirado por corceles inmortales. El señor de los muertos, enamorado de ella, la agarró y se la llevó a su reino de sombras, mientras ella gritaba pidiendo ayuda a su padre Zeus, quien ignoró sus súplicas, pues había consentido el rapto en secreto. Deméter escuchó el eco del grito de su hija, desgarró sus vestiduras y vagó por el mundo durante 9 días y 9 noches con antorchas encendidas, sin comer ni beber, buscando a su hija perdida. Cuando el sol, que todo lo ve, le reveló la verdad, la tristeza y la ira de Deméter fueron tales que abandonó el Olimpo. Se disfrazó de anciana y caminó entre los hombres, pero en su dolor prohibió que la tierra diera frutos. La semilla se secaba en el surco, los bueyes tiraban de arados inútiles, el hambre amenazaba con exterminar a la raza humana y privar a los dioses de sus ofrendas. Zeus, viendo el desastre, envió a Hermes al inframundo para exigir a Hades que devolviera a Perséfone. Hades, astuto y sombrío, accedió, pero antes de dejarla ir, le ofreció a su esposa una granada. Perséfone, que no había comido nada debido a su tristeza,
comió unos pocos granos. Era la ley del destino. Quien come la comida de los muertos no puede regresar del todo al mundo de los vivos. Se llegó a un acuerdo forzoso. Perséfone pasaría un tercio del año en el reino de las sombras, como reina del inframundo junto a su esposo Hades, y los otros 2/3 del año subiría a la superficie con su madre. Cuando Perséfone regresa con Deméter, la diosa se alegra, la tierra florece, los pájaros cantan y los cultivos crecen. Es la primavera y el verano. Pero cuando llega el momento de que Perséfone descienda de nuevo a las tinieblas, Deméter llora y cubre la tierra de frío y esterilidad. Es el otoño y el invierno. Así, el dolor de una madre y el destino de una hija explicaron para siempre el ciclo de las estaciones. Con el orden divino establecido y la humanidad luchando por sobrevivir bajo la atenta y caprichosa mirada de los olímpicos, el escenario estaba listo para que la sangre divina se mezclara con la mortal. Zeus y los otros dioses comenzaron a bajar a la tierra con más frecuencia, seducidos por las hijas de los hombres. De estas uniones nacería una raza superior, más fuerte y noble que los hombres comunes, pero mortales al fin y al cabo, la raza de los héroes. Y el primero y más trágico de los grandes linajes comenzaría en la ciudad de Argos. El ciclo de los dioses había concluido, y el foco se trasladó al mundo mortal, donde los hijos de Zeus y otros inmortales fundarían linajes de héroes. La ciudad de Argos fue el escenario de la primera de estas grandes genealogías. Allí, el rey Acricio temía una profecía, que sería asesinado por el hijo de su propia hija, Dánae. Para frustrar al destino, encerró a Dánae en una torre de bronce subterránea, impenetrable para cualquier hombre. Sin embargo, Zeus, prendado de la belleza de la princesa, no se detuvo ante ninguna barrera mortal. Transformándose en una lluvia dorada, se filtró por las rendijas del techo y cubrió a Dánae, impregnándola. De esta unión divina y reclusa nació Perseo. Al descubrir al niño, Acricio, temiendo la ira de los dioses si mataba a su propio nieto y a su hija, optó por un castigo más sutil y cruel. Los encerró a ambos en un arca de madera y la lanzó a las aguas del mar Egeo. El arca, juguete del destino y las olas, navegó a la deriva durante días. En lugar de perecer, madre e hijo fueron arrastrados hasta las costas de la isla de Sérifos, donde fueron rescatados por un bondadoso pescador llamado Dictis. Dictis los acogió, sin saber la estirpe real que guardaban. Años después, Polidectes, el rey de Sérifos y hermano de Dictis, se obsesionó con Dánae. Perseo, ya un joven fuerte y orgulloso, se interpuso constantemente entre el rey y su madre. Para deshacerse del molesto muchacho, Polidectes tramó un engaño. Anunció que se casaría con una princesa y exigió a todos sus súbditos un obsequio en forma de caballo. Perseo, pobre y sin bienes, declaró impulsivamente que, si no podía ofrecer un caballo, traería la cabeza de Medusa. El rey, encantado con esta misión suicida, lo tomó la palabra. La Medusa era una de las 3 gorgonas, criaturas de espantosa fealdad con serpientes vivas en lugar de cabello. Pero Medusa era la única mortal de las 3. Su mirada tenía el poder de convertir en piedra a cualquier ser vivo. La hazaña parecía imposible. Perseo inició un largo viaje, guiado por los dioses. Recibió ayuda crucial de Atenea y Hermes. Hermes le obsequió unas sandalias aladas, que le permitían volar a la velocidad del viento, y Atenea le dio un escudo de bronce tan pulido que funcionaba como un espejo perfecto. Perseo también tuvo que enfrentarse a las Grayas, 3 ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente. Perseo les robó el ojo mientras se lo pasaban,
y las obligó a revelar el camino hacia las ninfas del norte. Las ninfas, agradecidas, le entregaron 3 regalos más: un zurrón mágico, una bolsa que contenía y ocultaba cualquier cosa, el casco de Hades, que hacía invisible a quien lo usara, y una hoz de adamanto, un metal irrompible, para cortar la cabeza de Medusa. Armado con estos artefactos divinos, Perseo voló a la morada de las gorgonas. Las encontró durmiendo en una cueva, rodeadas de estatuas de piedra de todos aquellos que habían osado mirarlas. Para evitar la mirada letal, Perseo usó el escudo de Atenea como espejo, localizando a Medusa por su reflejo. Guiado por Atenea, descendió desde el aire y con la hoz de adamanto, de un solo golpe limpio, separó la cabeza de Medusa de su cuello. En ese instante, del cuello decapitado de Medusa, nacieron 2 criaturas. La primera fue el caballo alado Pegaso, un símbolo de inspiración y velocidad. La segunda fue Crisaor, el gigante del sable de oro. Perseo guardó rápidamente la cabeza sangrante en el zurrón mágico. Se puso el casco de Hades para volverse invisible y huyó de la cueva, justo cuando las hermanas inmortales de Medusa despertaban furiosas para perseguirlo. Su viaje de regreso fue tan épico como su partida. Sobrevoló el océano y llegó a las costas de África, donde se encontró con el titán Atlas. La Medusa no era solo un monstruo, sino una criatura cuyo cabello estaba formado por serpientes venenosas y, lo que era peor, cuya mirada convertía instantáneamente a cualquier ser vivo en piedra. Perseo se enfrentó a una tarea imposible, pero contó con la ayuda de los dioses. Atenea, la diosa de la estrategia, le regaló un escudo pulido como un espejo para que pudiera mirar a Medusa sin ser convertido en piedra. Hermes, el mensajero, le dio una hoz afilada e irrompible para cortarle la cabeza. Antes de enfrentarse a la Gorgona, Perseo tuvo que buscar a las Greas, 3 hermanas ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente. Perseo se lo robó mientras se lo pasaban entre ellas y las obligó a revelarle dónde encontrar a las ninfas que custodiaban los objetos mágicos. Las ninfas le dieron 3 herramientas esenciales: las sandalias aladas de Hermes para volar, el zurrón mágico para guardar la cabeza sin peligro y el casco de invisibilidad de Hades para escapar. Equipado con estos dones, Perseo voló a la morada de las gorgonas. Usando el escudo como un espejo, se acercó a la Medusa dormida. Con un solo golpe certero de la hoz, le cortó la cabeza. De su cuello brotaron 2 criaturas, el gigante Crisaor y el caballo alado Pegaso. Perseo guardó la cabeza en el zurrón y, gracias al casco de invisibilidad, escapó de las otras 2 gorgonas que lo perseguían furiosamente. Al regresar a Sérifos, descubrió que Polidectes intentaba forzar a su madre Dánae a casarse con él. Perseo entró en el palacio, sacó la cabeza de Medusa de la bolsa y la blandió, convirtiendo al malvado Polidectes y a todos sus secuaces en estatuas de piedra. Tras liberar a su madre, Perseo partió y su última gran hazaña fue salvar a Andrómeda. La bella princesa había sido encadenada a una roca como sacrificio a un monstruo marino enviado por Poseidón. Perseo, enamorado de ella, mató al monstruo usando la cabeza de Medusa o su hoz, y se casó con ella. Finalmente, la profecía se cumplió. Al participar en unos juegos atléticos, Perseo lanzó un disco que se desvió por el viento y golpeó accidentalmente a su abuelo, Acrisio, matándolo al instante. Cumplido su destino, Perseo entregó la cabeza de la Medusa a Atenea, quien la incrustó en su égida, escudo. Mientras Perseo llevaba a cabo sus hazañas, otra gran línea heroica se gestaba en Atenas. Egeo, rey de Atenas, no podía tener hijos y viajó a Delfos para consultar al oráculo, que le dio una críptica respuesta. De regreso, se detuvo en Tresén, donde se encontró con Etra,
la hija del rey. Egeo, siguiendo el consejo del sabio Piteo, se unió a Etra. Antes de partir, dejó bajo una pesada roca su espada y sus sandalias reales, diciéndole a Etra que si nacía un hijo, solo cuando éste fuera lo suficientemente fuerte como para levantar la roca y recuperar esos objetos, debería viajar a Atenas para reclamar su derecho al trono. El hijo que nació fue Teseo. Teseo creció sin saber quién era su padre, instruido en la fuerza y las artes. Cuando cumplió la edad y la fuerza necesarias, se acercó a la roca, la levantó sin esfuerzo y recuperó la espada y las sandalias de su padre. En lugar de tomar la ruta marítima segura hacia Atenas, Teseo decidió probar su fuerza y su valor, tomando el peligroso camino terrestre, plagado de bandidos y monstruos que aterrorizaban la región. En su camino, se enfrentó y venció a grandes villanos. En Epidauro derrotó al brutal Perifetes, el golpeador de hombres, que asaltaba a los viajeros con una maza de bronce. Teseo le arrebató la maza y la usó desde entonces como su arma predilecta. En el istmo de Corinto, acabó con Sinoe, quien ataba a los viajeros entre dos pinos doblados para que al soltarlos, los árboles los despedazaran. También se enfrentó a Procusto, el bandido que tenía dos camas, una corta y una larga. A sus víctimas las obligaba a encajar en una u otra cama, cortando sus extremidades si la cama era corta, o estirándolas si era demasiado larga. Teseo lo forzó a meterse en su propia cama corta y lo ejecutó de la misma manera. El camino se limpió de peligros y Teseo se hizo un nombre antes de llegar a Atenas. Al llegar a Atenas, su padre Egeo estaba bajo la influencia de Medea, la poderosa hechicera exiliada de Corinto. Medea reconoció a Teseo inmediatamente por su naturaleza heroica, aunque Egeo no lo hizo. Temiendo que Teseo revelara su influencia sobre el rey, Medea convenció a Egeo de que el recién llegado era un espía enviado por sus rivales y lo instó a darle vino envenenado. Justo cuando Teseo iba a beber la copa, Egeo reconoció la espada que el joven portaba, la espada que había dejado bajo la roca años atrás. Egeo golpeó la copa de la mano de Teseo justo a tiempo. Medea huyó de Atenas en su carro tirado por dragones. El desafío más famoso de Teseo, sin embargo, lo esperaba en la isla de Creta. Atenas estaba sometida a Minos, el poderoso rey de Creta, como castigo por la muerte de su hijo. Cada 9 años, Atenas debía enviar un tributo de 7 jóvenes y 7 doncellas para ser devorados por el Minotauro, una bestia monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que Minos guardaba en el laberinto, una estructura intrincada y sin salida diseñada por Dédalo. Teseo, horrorizado por la matanza, se ofreció como voluntario para ser parte del tercer envío, jurando que acabaría con el Minotauro. Al llegar a Creta, la hija del rey Minos, Ariadna, se enamoró perdidamente de Teseo. Desafiando a su padre y a su reino, se acercó al héroe antes de que entrara al laberinto. Ella le dio 2 regalos vitales, una espada mágica y un ovillo de hilo. Le instruyó que atara el extremo del hilo a la entrada del laberinto y lo fuera desenrollando a medida que avanzaba, asegurando que pudiera encontrar el camino de regreso. Teseo entró en la oscuridad, siguiendo la pista del hilo. Tras un largo y terrorífico recorrido, encontró al Minotauro en el centro del laberinto. La batalla fue brutal, pero Teseo, con la espada mágica, logró someter y matar a la criatura. Siguiendo el hilo de Ariadna, él y los 14 atenienses sobrevivientes escaparon del laberinto. Huyeron inmediatamente de Creta junto con Ariadna, llevándola con ellos a bordo de sus naves. El viaje de regreso fue exitoso en su parte heroica, pero manchado por la tragedia. Al detenerse en la isla de Naxos, Teseo, por órdenes o sueños divinos, abandonó a Ariadna mientras dormía. Ella fue encontrada más tarde por el dios Dioniso.
quien se enamoró de ella y se casó con la princesa traicionada. Pero la tragedia se completó al acercarse a Atenas. Egeo, su padre, había instruido a Teseo que si regresaba victorioso, debía izar velas blancas en su barco. Si moría, las velas negras permanecerían. Teseo, en su euforia por la victoria o por la tristeza de haber abandonado a Ariadna, olvidó cambiar las velas. Egeo, al ver las velas negras desde el promontorio, creyó que su hijo había muerto. Lleno de dolor, se arrojó al mar, que desde entonces lleva su nombre, el mar Egeo. Al llegar a Atenas, Teseo fue reconocido por su padre, Egeo, a pesar de que la hechicera Medea intentó convencer al rey de que lo envenenara, pues veía en el héroe una amenaza a su propia influencia. Tras frustrar el plan, Teseo fue reconocido públicamente como el hijo del rey. Sin embargo, una sombra pesaba sobre la ciudad. Atenas estaba obligada a enviar un tributo de 7 jóvenes y 7 doncellas a Creta cada 9 años, para ser devorados por el Minotauro, un monstruo mitad hombre y mitad toro, hijo de la reina Pasífae y un toro sagrado. Teseo, con su innato sentido de la justicia, se ofreció voluntario para ir a Creta y matar al monstruo. Egeo, desesperado, le pidió que si tenía éxito, cambiara las velas negras de su barco por velas blancas al regresar, para que él supiera desde lejos que estaba vivo. Al llegar a Creta, Teseo fue recibido por Minos, el rey, y allí conoció a Ariadna, la hija del rey. Ariadna se enamoró perdidamente de él y le prometió su ayuda si él a cambio la llevaba consigo a Atenas. Ella le dio 2 objetos cruciales, una espada mágica y un ovillo de hilo, conocido como el hilo de Ariadna. Teseo entró en el laberinto, una estructura gigantesca e intrincada, construida por Dédalo de la que era imposible salir. Teseo ató el inicio del hilo a la entrada y se adentró en la oscuridad, siguiendo el hilo a través de los pasillos sin fin. Encontró al Minotauro en el centro del laberinto y lo mató con la espada que le había dado Ariadna. Siguiendo el hilo de vuelta, Teseo y los jóvenes atenienses lograron escapar. Cumpliendo su promesa, Teseo huyó de Creta con Ariadna. Sin embargo, la abandonó en la isla de Naxos, posiblemente a instancias de los dioses, pues Dioniso la quería para sí, y continuó su viaje. Lleno de dolor y olvido por su amada, Teseo olvidó cambiar las velas negras del barco por las blancas. El rey Egeo, al ver las velas negras desde la Acrópolis, creyó que su hijo había muerto, y en su dolor se arrojó al mar, que desde entonces lleva su nombre, el mar Egeo. De todos los héroes que poblaron el mundo después del diluvio, ninguno fue tan famoso ni tan trágico como Heracles, el hombre de la gloria de Hera, un nombre irónico puesto por su mayor enemiga. Su linaje se remonta a Perseo y Alcmene, una mujer mortal de una belleza tal que incluso Zeus se sintió irresistiblemente atraído. Zeus, deseando engendrar al más grande de los héroes, se disfrazó de Anfitrión, el esposo de Alcmene, y se unió a ella, prolongando la noche por 3 días enteros. Al regresar el verdadero anfitrión de la guerra, él también se unió a su esposa, resultando en un embarazo dual. Heracles, hijo de Zeus, y Íficles, hijo de Anfitrión, un gemelo mortal. La propia Hera, celosa y sabiendo del potencial poder del niño, intentó sabotear su nacimiento. Urdió una trampa para que Euristeo, su primo real y débil, naciera primero. Zeus, furioso pero atado por su propio juramento, no pudo evitar que Euristeo se convirtiera en rey de Micenas, y lo que era peor, en el amo de Heracles. Desde su cuna, el poder de Heracles fue evidente. A los pocos meses de nacer, Hera envió 2 serpientes venenosas a su cuna. Mientras Íficles lloraba aterrorizado, Heracles, con la calma de un dios,
tomó las serpientes con sus pequeñas manos y las estranguló, mostrando su naturaleza semidivina. Su educación fue encomendada a los mejores maestros: el centauro Quirón en la guerra y la arquería, el sabio Lino en la música, a quien Heracles mató accidentalmente de un golpe de lira en un arrebato de ira, y Anfitrión en el manejo del carro. A pesar de su fuerza y valor, su vida fue marcada por la tragedia. Casado felizmente con la princesa Megara, su vida fue destruida por la furia implacable de Hera. La diosa, usando su influencia sobre la locura, hizo que Heracles perdiera la razón. En su delirio, creyó que sus hijos eran enemigos y los mató, junto con 2 de sus sobrinos, en un acto atroz. Al recuperar la cordura y darse cuenta del horror que había cometido, cayó en una desesperación profunda. Buscó la purificación en el oráculo de Delfos, y la Pitia le impuso una penitencia. Debía ponerse al servicio de su primo, el temido rey Euristeo de Micenas, y ejecutar los trabajos que éste le impusiera. Así comenzaron los famosos 12 trabajos de Heracles, un ciclo de expiación que duraría 10 años. El primer trabajo fue el más icónico: matar al león de Nenea. Esta bestia, engendrada por Tifón, devastaba la región de Nemea, y poseía una piel tan gruesa que era impenetrable a las armas mortales. Las flechas de Heracles rebotaron inofensivamente sobre el león. Su espada se dobló contra la piel, e incluso su gran masa de madera no hizo mella. Heracles tuvo que abandonar todo artificio. Siguió a la bestia hasta su cueva, que tenía 2 entradas. Bloqueó una de ellas y, entrando por la otra, se enfrentó al león en un combate cuerpo a cuerpo. Usando su fuerza sobrehumana, estranguló a la criatura. Luego, usando las propias garras del león como herramienta de corte, desolló a la bestia y se puso su piel como una armadura invencible, que se convertiría en su sello distintivo. El segundo trabajo fue la hiedra de Lerna. Era un monstruo acuático con 9 cabezas, cuyo aliento era un veneno letal. El problema principal de esta bestia radicaba en su regeneración. Cada vez que Heracles cortaba una cabeza, 2 nuevas crecían en su lugar, y la cabeza central era, además, inmortal. Heracles contó con la ayuda de su sobrino, Iolao. Heracles cortaba la cabeza mientras Iolao, con una antorcha, cauterizaba la herida antes de que pudieran brotar las nuevas. Cuando llegó a la cabeza inmortal, Heracles la cortó y la enterró bajo una gran roca para que no pudiera regresar. Luego, empapó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, convirtiéndolas en armas letales. Euristeo, no obstante, no aceptó este trabajo porque había recibido ayuda. Este fue el primero de los trabajos anulados, que lo obligarían a realizar más de los 12 originales. El tercer trabajo, que no implicaba matar, fue capturar a la cierva de Cerinea. Esta era una cierva con cuernos de oro y pezuñas de bronce, consagrada a la diosa Artemisa y por lo tanto intocable. Heracles la persiguió durante un año entero por toda Grecia, agotando a la bestia sin hacerle daño. Finalmente, la hirió levemente con una flecha entre un tendón y un músculo, justo lo suficiente para someterla. Al encontrarse con Artemisa, Heracles le explicó que era una penitencia impuesta por el oráculo y que la devolvería inmediatamente después de mostrarla a Euristeo, con lo que la diosa lo perdonó. Euristeo planeó encerrar a la cierva, pero Heracles la soltó astutamente antes de entregarla y volvió a reclamar su absolución. El primer trabajo fue el más icónico: matar al león de Nemea. Esta bestia, engendrada por Tifón, devastaba la región de Nemea y poseía una piel tan gruesa
que era impenetrable a las armas mortales. Las flechas de Heracles rebotaron inofensivamente sobre el león, su espada se dobló contra la piel, e incluso su gran masa de madera no hizo mella. Heracles tuvo que abandonar todo artificio. Siguió a la bestia hasta su cueva, que tenía 2 entradas. Bloqueó una de ellas y, entrando por la otra, se enfrentó al león en un combate cuerpo a cuerpo. Usando su fuerza sobrehumana, estranguló a la criatura. Luego, usando las propias garras del león como herramienta de corte, desolló a la bestia y se puso su piel como una armadura invencible, que se convertiría en su sello distintivo. El segundo trabajo fue la hiedra de Lerna. Era un monstruo acuático con 9 cabezas, cuyo aliento era un veneno letal. El problema principal de esta bestia radicaba en su regeneración. Cada vez que Heracles cortaba una cabeza, 2 nuevas crecían en su lugar, y la cabeza central era además inmortal. Heracles contó con la ayuda de su sobrino, Iolao. Heracles cortaba la cabeza mientras Iolao, con una antorcha, cauterizaba la herida antes de que pudieran brotar las nuevas. Cuando llegó a la cabeza inmortal, Heracles la cortó y la enterró bajo una gran roca para que no pudiera regresar. Luego empapó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, convirtiéndolas en armas letales. Euristeo, no obstante, no aceptó este trabajo porque había recibido ayuda. Este fue el primero de los trabajos anulados que lo obligarían a realizar más de los 12 originales. El tercer trabajo, que no implicaba matar, fue capturar a la cierva de Cerinea. Esta era una cierva con cuernos de oro y pezuñas de bronce, consagrada a la diosa Artemisa, y por lo tanto intocable. Heracles la persiguió durante un año entero por toda Grecia, agotando a la bestia sin hacerle daño. Finalmente, la hirió levemente con una flecha entre un tendón y un músculo, justo lo suficiente para someterla. Al encontrarse con Artemisa, Heracles le explicó que era una penitencia impuesta por el oráculo y que la devolvería inmediatamente después de mostrarla a Euristeo, con lo que la diosa lo perdonó. Euristeo planeó encerrar a la cierva, pero Heracles la soltó astutamente antes de entregarla y volvió a reclamar su absolución. Los trabajos de Heracles se volvieron cada vez más absurdos y difíciles. El cuarto trabajo fue capturar al jabalí de Erimanto, una bestia gigantesca que aterrorizaba a Arcadia. Heracles persiguió al jabalí a través de la nieve profunda hasta que la criatura se agotó. La ató y la llevó viva hasta Micenas. Euristeo, aterrorizado por la bestia, se escondió en un gran cántaro de bronce al ver a Heracles aparecer con el jabalí al hombro. Un acto que consolidó la cobardía de su amo y la burla hacia él. El quinto trabajo fue, quizás, el más humillante: limpiar los establos de Augías. Augías, el rey de Élide, poseía una inmensa cantidad de ganado, y sus establos no habían sido limpiados en más de 30 años. La tarea era imposible para un hombre solo. En lugar de usar la pala y la fuerza bruta, Heracles usó su ingenio. Desvió el curso de 2 ríos cercanos, el Alfeo y el Peneo, y dirigió sus aguas para que fluyeran directamente a través de los establos. En un solo día, la fuerza de las aguas arrastró toda la inmundicia. Pero cuando Augías se negó a pagarle la recompensa prometida, y Euristeo se enteró de que Heracles había pedido un pago, este trabajo fue también anulado. El sexto trabajo lo llevó a una tarea de exterminio: expulsar a las aves del estínfalo. Estas eran aves carnívoras con picos de bronce y plumas afiladas que usaban como flechas, infestando el lago Estínfalo. Heracles recibió de Atenea un par de crótalos de bronce, castañuelas gigantes, forjados por Hefesto. Al hacerlos sonar, el ruido ensordecedor asustó a las aves, obligándolas a volar. Heracles las cazó en el aire con sus flechas venenosas, liberando así la región. El séptimo trabajo
fue capturar al toro de Creta, un animal que Poseidón había enviado. Heracles lo atrapó con sus propias manos y lo transportó por mar hasta Micenas. Euristeo lo liberó, y la bestia vagó por Grecia antes de ser finalmente sacrificada por Teseo. Uno de los trabajos más desafiantes fue el octavo: robar las yeguas de Diomedes, caballos carnívoros que se alimentaban de carne humana. Heracles, acompañado por su joven amigo Abdero, tomó las yeguas, pero en la batalla, Abdero fue devorado. Vengando a su amigo, Heracles alimentó a Diomedes con sus propios caballos y luego los liberó, tras lo cual se volvieron inofensivos. El penúltimo trabajo lo llevó al fin del mundo conocido: robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Las manzanas, regalos de Gea a Hera, estaban custodiadas por el dragón Ladón y las Hespérides. De camino, Heracles encontró al titán Prometeo encadenado. Heracles, en agradecimiento por su ayuda para encontrar el camino, mató al águila que devoraba el hígado de Prometeo diariamente. Prometeo le aconsejó no recoger las manzanas él mismo. Cuando Heracles encontró a Atlas, el titán que sostenía el cielo, le pidió que recogiera las manzanas mientras él sostenía el peso del mundo. Atlas regresó, y al no querer volver a su pesada tarea, Heracles lo engañó pidiéndole que sostuviera el cielo solo un momento, mientras se ajustaba el manto, y luego escapó con las manzanas. Finalmente, el último y más peligroso trabajo: capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas, guardián del inframundo. Heracles descendió al reino de Hades, no sin la ayuda de Hermes y Atenea. Pidió permiso a Hades para llevarse a Cerbero, y el señor de los muertos accedió con una condición: Heracles debía someter al perro solo con sus manos y sin usar sus armas. Heracles encontró a Cerbero, luchó con la bestia, estrangulando sus 3 cabezas con su fuerza, y lo arrastró hasta la luz del sol en Micenas. Euristeo, aterrado, ordenó inmediatamente que la bestia fuera devuelta al inframundo. Y así, Heracles quedó libre de su penitencia. Pero la tragedia final aún esperaba al héroe. Casado con Deyanira, un centauro llamado Neso intentó raptarla mientras la cruzaban a través de un río. Heracles mató al centauro con una flecha envenenada con la sangre de la hidra. Moribundo, Neso le dijo a Deyanira que guardara su sangre, mezclada con el semen del centauro, como un poderoso filtro de amor que aseguraría que Heracles nunca la abandonara. Años después, celosa de la atención de Heracles hacia la princesa Iole, Deyanira untó una túnica con el filtro de Neso y se la envió a su esposo, creyendo que aseguraría su amor. Sin embargo, la sangre de Neso, contaminada con el veneno de la hidra, se activó con el calor corporal. La túnica se adhirió a la piel de Heracles, y cada vez que intentaba quitársela, arrancaba su propia carne. En un dolor insoportable, sabiendo que no podía ser salvado, Heracles construyó una pira funeraria en el monte Eta y se acostó sobre ella. Pidió a su amigo Filoctetes que encendiera la pira. Cuando el fuego consumió su parte mortal, la esencia divina de Heracles se separó. Zeus, satisfecho con la vida de su hijo, ordenó que fuera llevado al Olimpo. Fue recibido entre los dioses y se casó con Hebe, la diosa de la juventud, encontrando por fin la paz y el perdón eterno. Su ascenso marcó el fin de la era de los grandes héroes errantes. Los trabajos de Heracles se volvieron cada vez más absurdos y difíciles. El cuarto trabajo fue capturar al jabalí de Erimanto, una bestia gigantesca que aterrorizaba a Arcadia. Heracles persiguió al jabalí a través de la nieve profunda hasta que la criatura se agotó. La ató y la llevó viva hasta Micenas. Euristeo, aterrorizado por la bestia, se escondió en un gran cántaro de bronce al ver a Heracles aparecer con el jabalí al hombro. Un acto que consolidó la cobardía de su amo y la burla hacia él.
El quinto trabajo fue, quizás, el más humillante: limpiar los establos de Augías. Augías, el rey de Élide, poseía una inmensa cantidad de ganado, y sus establos no habían sido limpiados en más de 30 años. La tarea era imposible para un hombre solo. En lugar de usar la pala y la fuerza bruta, Heracles usó su ingenio. Esvió el curso de dos ríos cercanos, el Alfeo y el Peneo, y dirigió sus aguas para que fluyeran directamente a través de los establos. En un solo día, la fuerza de las aguas arrastró toda la inmundicia. Pero cuando Augías se negó a pagarle la recompensa prometida, y Euristeo se enteró de que Heracles había pedido un pago, este trabajo fue también anulado. El sexto trabajo lo llevó a una tarea de exterminio: expulsar a las aves del estínfalo. Estas eran aves carnívoras, con picos de bronce y plumas afiladas que usaban como flechas, infestando el lago Estínfalo. Heracles recibió de Atenea un par de crótalos de bronce, castañuelas gigantes, forjados por Hefesto. Al hacernos sonar, el ruido ensordecedor asustó a las aves, obligándolas a volar. Heracles las cazó en el aire con sus flechas venenosas, liberando así la región. El séptimo trabajo fue capturar al toro de Creta, un animal que Poseidón había enviado. Heracles lo atrapó con sus propias manos y lo transportó por mar hasta Micenas. Euristeo lo liberó, y la bestia vagó por Grecia antes de ser finalmente sacrificada por Teseo. Hipólita, impresionada por Heracles, se lo iba a entregar voluntariamente. Sin embargo, Hera, disfrazada de amazona, difundió el rumor de que Heracles estaba allí para secuestrar a la reina. Esto desató una batalla. Heracles, creyendo que Hipólita lo había traicionado, la mató y se llevó el cinturón. El décimo trabajo fue robar el ganado de Gerión. Gerión era un gigante monstruoso con 3 cuerpos y 3 cabezas que vivía en la isla de Eritia, cerca del fin del mundo. Para llegar allí, Heracles tuvo que cruzar el desierto de Libia, y al llegar al estrecho que conecta el Mediterráneo con el océano, erigió 2 grandes pilares a cada lado, conocidos desde entonces como las columnas de Heracles, Gibraltar. Tras una épica batalla mató a Gerión y regresó con el ganado, enfrentándose a numerosos desafíos en el camino de vuelta. El penúltimo trabajo lo llevó al fin del mundo conocido: robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Las manzanas, regalos de Gea a Hera, estaban custodiadas por el dragón Ladón y las Hespérides. De camino, Heracles encontró al titán Prometeo encadenado. Heracles, en agradecimiento por su ayuda para encontrar el camino, mató al águila que devoraba el hígado de Prometeo diariamente. Prometeo le aconsejó no recoger las manzanas él mismo. Cuando Heracles encontró a Atlas, el titán que sostenía el cielo, le pidió que recogiera las manzanas, mientras él sostenía el peso del mundo. Atlas regresó, y al no querer volver a su pesada tarea, Heracles lo engañó pidiéndole que sostuviera el cielo, solo un momento, mientras se ajustaba el manto, y luego escapó con las manzanas. Finalmente, el último y más peligroso trabajo: capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas guardián del inframundo. Heracles descendió al reino de Hades, no sin la ayuda de Hermes y Atenea. Pidió permiso a Hades para llevarse a Cerbero, y el señor de los muertos accedió con una condición: Heracles debía someter al perro solo con sus manos y sin usar sus armas. Heracles encontró a Cerbero, luchó con la bestia, estrangulando sus 3 cabezas con su fuerza, y lo arrastró hasta la luz del sol en Micenas. Euristeo, aterrado, ordenó inmediatamente que la bestia fuera devuelta al inframundo, y así Heracles quedó libre de su penitencia. Pero la tragedia final aún esperaba al héroe. Casado con Deyanira, un centauro llamado Neso intentó raptarla mientras la cruzaban a través de un río. Heracles mató al centauro con una flecha envenenada con la sangre de la hidra. Moribundo,
Neso le dijo a Deyanira que guardara su sangre, mezclada con el semen del centauro, como un poderoso filtro de amor que aseguraría que Heracles nunca la abandonara. Años después, celosa de la atención de Heracles hacia la princesa Iole, Deyanira untó una túnica con el filtro de Neso y se la envió a su esposo, creyendo que aseguraría su amor. Sin embargo, la sangre de Neso, contaminada con el veneno de la hidra, se activó con el calor corporal. La túnica se adhirió a la piel de Heracles, y cada vez que intentaba quitársela, arrancaba su propia carne. En un dolor insoportable, sabiendo que no podía ser salvado, Heracles construyó una pira funeraria en el monte Eta y se acostó sobre ella. Pidió a su amigo Filoctetes que encendiera la pira. Cuando el fuego consumió su parte mortal, la esencia divina de Heracles se separó. Zeus, satisfecho con la vida de su hijo, ordenó que fuera llevado al Olimpo. Fue recibido entre los dioses y se casó con Hebe, la diosa de la juventud, encontrando por fin la paz y el perdón eterno. Su ascenso marcó el fin de la era de los grandes héroes errantes. Tras el ascenso de Heracles al Olimpo, el equilibrio entre dioses y mortales se rompió por un evento que, paradójicamente, era de celebración. La boda de Tetis, una nereida marina, y Peleo, rey de Ptía, un mortal. El festín nupcial reunió a todos los dioses y diosas en el monte Pelión, pero una invitada fue deliberadamente excluida, Eris, la diosa de la discordia. Furiosa por el desaire, Eris urdió su venganza de la forma más sutil y destructiva. Se presentó en el banquete y lanzó sobre la mesa una manzana de oro que llevaba inscrita la frase: para la más hermosa. Inmediatamente, 3 diosas reclamaron el premio con igual vehemencia. Hera, reina del Olimpo que representaba el poder; Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra estratégica; y Afrodita, diosa de la belleza, el amor y el deseo. Incapaz de juzgar entre su esposa, su hija y la diosa del amor, y temiendo las consecuencias de elegir a una u otra, Zeus se negó a decidir. Envió a Hermes para que guiara a las 3 diosas al monte Ida, donde un joven príncipe troyano, de singular belleza y ajeno a las intrigas de la realeza, pastoreaba sus rebaños. Paris, el hijo de Príamo y Hécuba. Al llegar, cada diosa intentó sobornar al joven pastor. Hera le ofreció el poder supremo sobre Asia y Europa. Atenea le prometió la sabiduría en la guerra y la fama como el mejor guerrero jamás conocido. Pero Afrodita, astuta y experta en las debilidades del corazón, le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. Paris, un hombre joven y pasional, sucumbió a la oferta de Afrodita y le entregó la manzana. Este simple acto, conocido como el juicio de Paris, selló el destino de Troya y desató la furia implacable de Hera y Atenea contra la ciudad. El problema era que Helena, hija de Zeus y Leda y hermana de los dioscuros Cástor y Pólux, ya estaba casada con Menelao, el rey de Esparta. Al ser la mujer más hermosa del mundo, sus pretendientes habían sido innumerables. Antes de que Menelao la tomara por esposa, Odiseo, Ulises, el astuto rey de Ítaca, había aconsejado a todos los pretendientes que hicieran un juramento solemne. Sin importar quién fuera elegido esposo, todos debían unirse para defenderlo si alguna vez el honor de Helena era mancillado. Este fue el juramento que obligó a todos los héroes de Grecia a tomar las armas. Paris, ayudado por Afrodita y disfrazado como un visitante real, fue recibido con hospitalidad en Esparta. Mientras Menelao se ausentó en un viaje a Creta, Paris violó la ley sagrada de la hospitalidad, Xenia. Abdujo a Helena, llevándose consigo no solo a la reina, sino también gran parte del tesoro de Esparta, y navegó de regreso a Troya.
Menelao, al regresar y descubrir la traición, invocó el juramento sagrado. Agamenón, su hermano y el poderoso rey de Micenas, se convirtió en el comandante en jefe de toda la expedición, y pronto toda la Hélade respondió al llamado. Los reyes y héroes más grandes de la época se unieron. Áyax, el gigante; Diomedes, el formidable guerrero; Néstor, el anciano sabio consejero; Patroclo, el leal compañero. La joya de la corona del ejército aqueo era Aquiles, hijo de Peleo y Tetis, y el más grande guerrero mortal que jamás haya existido. Su madre Tetis, sabiendo que Aquiles estaba destinado a morir en Troya, si iba, intentó ocultarlo disfrazándolo de mujer en la corte del rey Licomedes. El astuto Odiseo, sin embargo, descubrió su engaño. Se presentó en la corte, vendiendo joyas y armas. Cuando hizo sonar una alarma de guerra, Aquiles fue el único que corrió instintivamente a tomar las armas, en lugar de esconderse o tomar joyas. La inmensa flota de más de 1000 barcos se reunió en Áulide, pero los vientos se negaban a soplar, inmovilizando a los griegos. El vidente Calcante reveló la terrible verdad. La diosa Artemisa estaba enfurecida porque Agamenón había matado un ciervo sagrado en su bosque y se había jactado de su superioridad. Para apaciguar a la diosa y obtener vientos favorables, Agamenón tenía que sacrificar a su propia hija, Ifigenia. Engañando a su esposa Clitemnestra, Agamenón hizo traer a Ifigenia, bajo el pretexto de casarla con Aquiles. En el altar, Agamenón procedió al sacrificio. Según algunas versiones, Artemisa se apiadó de la joven en el último momento y la sustituyó por una sierva, llevándose a Ifigenia a servirla como sacerdotisa. Pero la ofensa ya estaba cometida. Los vientos soplaron y la flota zarpó, dejando a una Clitemnestra destrozada y llena de un odio vengativo hacia su esposo. La expedición estaba marcada por la sangre y la traición, antes incluso de alcanzar las playas de Troya. Al llegar a las playas de Troya, la profecía dictaba que el primer guerrero aqueo en pisar la tierra troyana sería el primero en morir. Protesilao, un noble guerrero, se sacrificó valientemente para romper el maleficio y fue inmediatamente abatido por un troyano. La muerte de Protesilao marcó el tono de los siguientes 10 años. Un sitio brutal y estancado. Troya estaba protegida por murallas inexpugnables, construidas con la ayuda de Poseidón y Apolo, y defendida por el valiente Héctor, el mayor de los hijos de Príamo y la esperanza de la ciudad. Los primeros 9 años transcurrieron en asaltos fallidos, escaramuzas y la captura de ciudades menores para obtener suministros y botín. El verdadero punto de inflexión ocurrió en el 10º año, con la famosa querella entre Aquiles y Agamenón. Después de saquear una ciudad, a Agamenón le fue asignada Criseida, la hija de un sacerdote de Apolo, y a Aquiles, la hermosa Briseida. El padre de Criseida suplicó a Agamenón que la liberara. Cuando fue rechazado, el sacerdote invocó a Apolo, quien desató una plaga sobre el campamento griego. Para detener la plaga, Agamenón se vio forzado a devolver a Criseida, pero en compensación exigió que le entregaran a Briseida, la esclava de Aquiles. Furioso por el despojo y la humillación pública, Aquiles se retiró de la batalla, jurando que él y sus mirmidones no volverían a luchar hasta que los griegos estuvieran al borde de la derrota. Su madre Tetis suplicó a Zeus que permitiera que los troyanos ganaran para demostrarle a Agamenón cuánto necesitaban a su hijo. Los troyanos, liderados por Héctor, aprovecharon la ausencia de Aquiles, rompieron el cerco y comenzaron a incendiar los barcos griegos, llevando a la expedición al borde del colapso total. Desesperado,
Patroclo, el mejor amigo y compañero de Aquiles, le suplicó que le permitiera ponerse su armadura para infundir miedo en el enemigo y dar un respiro a los aqueos. Aquiles accedió, advirtiéndole que solo expulsara a los troyanos de los barcos y no atacara la ciudad. Patroclo, transportado por el fervor de la batalla y el éxito, ignoró la orden. Su valentía fue cortada de raíz cuando fue asesinado por Héctor. Con la ayuda de Apolo, que primero lo desarmó, el dolor de Aquiles por la muerte de Patroclo fue tan grande que olvidó su cólera contra Agamenón. Su madre Tetis le trajo una nueva armadura forjada por el mismísimo Hefesto. El regreso de Aquiles al combate fue un evento aterrador. Entró en un frenesí de venganza, matando a cientos de troyanos. Su duelo culminó con el enfrentamiento contra Héctor, la única esperanza de Troya. Aquiles, en su armadura divina, persiguió a Héctor alrededor de las murallas de la ciudad antes de matarlo. Luego, en un acto de sacrilegio y rabia, ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró 3 veces alrededor de la muralla de Troya. El rey Príamo, roto de dolor, tuvo que suplicar personalmente a Aquiles por la devolución del cuerpo de su hijo para darle los ritos funerarios, un momento de profunda humanidad en medio de la guerra. A pesar de la caída de Héctor, el asedio continuó. Aquiles siguió siendo la fuerza imparable de los aqueos, pero su destino se cumplió pronto. Mientras perseguía a los troyanos, Paris, asistido por Apolo, disparó una flecha que se guió directamente al talón de Aquiles, el único punto vulnerable de su cuerpo, la única parte que Tetis no había podido sumergir en las aguas del río Estigia cuando era un niño. La herida fue mortal, y el más grande de los héroes cayó. Con la muerte de Aquiles y la desmoralización de los griegos, Odiseo ideó la estratagema final. Tras robar el Paladio, una estatua sagrada de Atenea que protegía a Troya con Diomedes, propuso construir un gigantesco caballo de madera, hueco por dentro. El ejército griego fingió retirarse, dejando el caballo como una supuesta ofrenda a Atenea y como regalo de paz. Dentro se escondieron los mejores guerreros griegos, liderados por Odiseo. Solo el sacerdote troyano Laocoonte sospechó la trampa, advirtiendo a sus compatriotas con la famosa frase: «Temo a los griegos, incluso a aquellos que traen regalos». Los dioses, específicamente Poseidón, que estaba a favor de los aqueos, enviaron 2 serpientes marinas gigantes que salieron del mar y devoraron a Laocoonte y a sus hijos ante los ojos de los troyanos, quienes interpretaron esto como una señal de que los dioses querían que el caballo entrara a la ciudad. Troya derribó parte de sus murallas para llevar al caballo adentro. Esa noche, mientras la ciudad dormía en una falsa celebración de la victoria, los guerreros griegos salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y la flota griega regresó. Troya fue saqueada, incendiada y destruida, marcando el fin de la edad heroica. Advertido por Circe y Tiresias, Odiseo preparó a sus hombres para los peligros que se avecinaban. El primer desafío fueron las sirenas, criaturas cuyo canto seductor atraía a los marineros a la muerte. Odiseo tomó la precaución de tapar los oídos de todos sus marineros con cera. Él, queriendo escuchar el canto sin morir, ordenó a sus hombres que lo ataran firmemente al mástil de su barco. El canto de las sirenas fue tan potente que casi enloquece a Odiseo, pero la sujeción lo salvó y pasaron ilesos. Inmediatamente después, tuvieron que navegar por un estrecho donde les aguardaban 2 horrores. Escila, un monstruo marino con 6 cabezas que se escondía en un acantilado, y Caribdis, un remolino gigantesco. Circe le había aconsejado a Odiseo que abrazara la costa de Escila, pues era el mal menor.
Al pasar, Escila descendió y arrebató a 6 de los mejores hombres de Odiseo. El barco llegó entonces a Trinacia, la isla del dios Sol, Helios, donde pastaba su ganado sagrado e intocable. Odiseo advirtió a sus hombres con la profecía de Tiresias: no debían tocar las reses. Sin embargo, una tormenta los mantuvo varados en la isla durante un mes, y la hambruna se hizo insoportable. En un momento en que Odiseo se había alejado a rezar, sus hombres, impulsados por el hambre, sacrificaron y asaron el mejor del ganado de Helios. Al enterarse de la profanación, Helios apeló a Zeus, pidiendo venganza. Al zarpar, Zeus envió un rayo que destruyó el último barco de Odiseo, matando a todos sus hombres. Odiseo fue el único sobreviviente, arrastrándose a través de las ruinas de su barco hasta que fue arrojado a la isla de Calipso. Calipso, una ninfa de inmensa belleza, se enamoró de él y lo retuvo en su isla, Ogygia, durante 7 largos años, ofreciéndole la inmortalidad si se quedaba. Odiseo, sin embargo, solo deseaba a su esposa y su hogar, pasando sus días llorando en la playa. Finalmente, Atenea intervino y convenció a Zeus para que ordenara a Calipso liberar al héroe. Su destino final, su regreso a Ítaca y la batalla final contra los pretendientes de Penélope lo esperaba.